hacer un bolsillo con cierre, hoy te lo explico todo de pe a pa. Empecemos rápidamente. Acá tengo una tela cualquiera, pero obviamente en tu caso vas a hacerlo en la pieza en la que quieras el bolsillo. Por ejemplo, en la solapa de una cartera, en la parte de adentro del forro de alguna mochila o donde sea en la parte que quieres el bolsillo es donde vas a hacerlo. Di vuelta a la tela y por el lado del revés voy a realizar lo que se llama boca de bolsillo. La boca de bolsillo, ¿qué es? Es ese espacio en donde se ve el cierre, ese huequito que se deja. Entonces, tengo la tela del revés y lo que voy a hacer es darle el tamaño a esta boca de bolsillo. El ancho puede ser el que vos quieras, según cuán grande quieras que sea este bolsillo. La medida mínima para el ancho de un bolsillo es de 12 centímetros, que es lo mínimo que necesita la mano para ingresar. Vas a decidir si lo haces más arriba o más abajo, a la altura lo vas a decidir vos. Y voy a ir a dibujar directamente sobre el revés de la tela. Yo voy directamente con lapicera porque mi tela es gruesa y no se va a traslucir. Pero si vos querés podés usar, por ejemplo, tiza, que después se borre fácilmente. Doblo a la mitad y me marco con un piquete, como hacemos siempre, el centro. Y voy a hacer en este caso una boca de 14 centímetros, o sea, quiero un bolsillo de 14 centímetros de ancho. Entonces, con respecto al centro, voy a llevar la mitad de este bolsillo a cada lado, es decir, 7 para un lado, 7 centímetros para el otro. Marqué 14. Y ahora te voy a explicar la altura que se le da a esta boca, ¿sí? Que va a depender del tipo de cierre que uses. Hay cierres plásticos y cierres metálicos. De esto va a depender la altura, o sea, el ancho, digamos, que le des a tu boca de bolsillo. Si usas cierre metálico, vas a necesitar darle más altura porque el pasador y los dientes en sí son más gruesos. Si usas cierre plástico, va a poder ser más angosto. Yo en este caso me quedo con el metálico, que como ven es un cierre por metro, se compra, ya se lo mostré varias veces, no tiene medida de principio ni fin, sino que uno corta el tamaño que necesita y le coloca, como estoy haciendo acá, el deslizador. Si usas un cierre con medida, esta parte te la obvias. Les decía entonces que si uso metálico o plástico, la altura de esta boca de bolsillo va a variar. Si vos haces como yo, si usás un cierre metálico, la altura que tiene que tener la boca de bolsillo es de 1,5 de alto. Si vos usaras cierre plástico, tiene que tener 1 centímetro de alto esta boca. Y de hecho, si usas cierre plástico, en este caso estoy usando una cadena bastante grande. Cadena es el tamaño de los dientes. Pero también hay cierres plásticos más finitos. Y entonces, como por ejemplo para billeteras, entonces en ese caso sí puede ser todavía más chiquita la boca de bolsillo y a veces se les llega a dar en vez de 1 centímetro 0,8. Atenti con eso. Bien, pero la medida estándar digamos que es para metálico 1,5, para plásticos 1 centímetro de alto, por el ancho que desees tu bolsillo. Una vez que dibujamos esto, que es la boca de bolsillo, vamos a cortarla. Pero no puedo cortarla directamente por el borde. Porque ¿qué va a pasar? Se me va a deshilachar toda la tela. Entonces lo que voy a hacer es enseñarte cómo se corta esto. Voy a dibujar más o menos a 1 centímetro del borde unos triangulitos. Me voy a ayudar con la regla para que se entienda mejor. Entonces, a 1 centímetro del borde, centrado en este rectángulo que dibujé, hago un puntito y desde ahí sale un triángulo hacia los vértices. Ahora se los muestro para que se entienda bien. Lo mismo del otro lado y uno de estos triángulos con una línea. Miren, ¿ven lo que les explico? Son unos triangulitos, no importa el tamaño exacto del triangulito, porque esto va a ir hacia adentro. Lo que yo no quiero es cortar justamente por la línea, sino adentro para darle un margen. Voy a cortar por esto que dibujé. Miren cómo hago. Lo doblé para meter la tijera y ahora sí me ayudo con más exactitud. Y voy ahí. No me paso de la línea de mi boca de bolsillo. Corto justo hasta el vértice, de esta forma. Por eso les decía que la medida del triangulito no es que tiene que ser perfecta, solo es una guía para cortar. Corto hasta ahí en recto y después me abro hacia los vértices, uno y el otro.
Bien. Lo que vamos a hacer ahora, yo generalmente utilizo en este momento cemento de contacto, el pegamento que es ese amarillito. Acá en Argentina le decimos cemento de contacto para pegar esto, abrirlo y prolijar. Pero lo cierto es que no tenía cemento de contacto en casa, entonces lo voy a hacer directamente sujetando con alfileres. Me voy a ayudar para abrir todo esto con la plancha y voy a doblar exactamente por la línea de la boca que dibujé. Si ustedes usaran pegamento, lo que hacen es poner muy poquito pegamento sobre este rectángulo, ¿sí? No alrededor del rectángulo, sino sobre el rectángulo, y al abrir prolijamente se pega sobre los costados, como estoy haciendo yo con la plancha, y van a obtener el mismo resultado. Pero de hecho pegando es más cómodo aún porque ya después no se les va a mover. Si ustedes utilizan una tela más finita que la que yo estoy usando, pueden en todo el sector de la boca de bolsillo pegar un rectángulo de entretela como para reforzarlo. Bien, ahora voy a colocar el cierre, ¿sí? Que el cierre, no les mencioné la medida de largo, pero tiene que ser más o menos 1,5 o 2 centímetros de cada lado más largo que mi boca, ¿sí? O sea, si mi boca tenía 14, unos 17 centímetros de cierre más o menos. Lo coloco mirando hacia abajo y en este caso, como les dije, sujeto con alfiler. Si ustedes tienen cemento, también ponen una pequeña línea de cemento de contacto en el bordecito y lo pegan perfectamente. Lo siguiente que vamos a hacer es la bolsa de bolsillo. ¿Qué es la bolsa de bolsillo? Es el espacio que contiene, digamos, el bolsillo en sí. Ahora, ¿qué medida tiene que tener? Bueno, es muy variable. Mi bolsa de bolsillo tiene que tener de ancho 1,5 de cada lado más que el tamaño de mi boca, ¿sí? Es decir, mi boca de bolsillo tiene 14 centímetros, le voy a dar 1,5 más a cada lado de ancho, me quedaría una bolsa de 17 centímetros de ancho, y el largo va a variar según la profundidad que uno quiere para el bolsillo. En este caso tiene 22 centímetros de alto. Lo calculo doblándola a la mitad y decidiendo entonces qué profundidad quiero que tenga. Voy a colocarla a esta bolsa de bolsillo con el derecho de la tela hacia abajo, al igual que está la pieza en la que estoy haciendo el bolsillo. Entonces, lo que hago es llevar todo este borde de los 17 centímetros en este caso, exactamente ubicado en el mismo lugar que el borde del cierre. Otra vez, si tienen cemento de contacto, acá pegan. Yo sujeto con alfiler, borde con borde, y ahora levanto y con el otro extremo hago lo mismo, borde con borde del cierre. Si quieren pueden seguirme en Instagram, estoy como Luz con Z también y subo más ideas, más videos, así que acompáñenme también en Instagram. Quiero que vean cómo queda esto de costado. ¿Ven? Los dos extremos de la bolsa de bolsillo quedan hacia afuera, de esta manera. Ahora voy a ir a la máquina con esto y les voy a enseñar una técnica que yo utilizo que me parece que es mucho más simple que la original. La técnica original dice que uno tiene que llevar la bolsa de bolsillo hacia arriba, hacia el lado que no va, digamos, coser toda la parte inferior. Una vez que se llega a este vértice, se deja la aguja clavada, se levanta el pie de máquina, se baja la bolsa hacia su lado y se terminan de coser los otros tres lados. Pero ¿qué pasa? Es un poco difícil en una sola costura solucionar todo esto porque a veces la bolsa de bolsillo tironea, genera desprolijidades y yo no quiero que ustedes se encuentren con esto si es la primera vez que van a hacerlo. Entonces, con 2 costuras vamos a resolver esto y vamos a llegar al mismo resultado. Vamos con mi técnica entonces. También vamos a llevar la bolsa de bolsillo hacia arriba, ¿sí? Pero vamos a hacer una costura primero, que es la de abajo. Acá les muestro el pie que yo utilizo, que es el pie para coser cierre. ¿Ven que tiene un solo diente? Este es el necesario para coser cierre y poder acercarnos lo más posible al borde de la bolsa de bolsillo. Realizo entonces la costura inferior y llego a este vértice. Voy a levantar, pero voy a retirar la pieza. Ahí tenemos la primera costura. Y lo que hago ahora es acomodar la costura, es decir, del hilo que me queda abajo tironeo y se me va a asomar el hilo de arriba. Lo saco por acá y con los 2 hilos juntos hago un nudito.
esta manera queda bien prolijo el lado del derecho. Esto es súper necesario para lo que vamos a hacer a continuación, que ya les explico. Lo mismo del otro lado, del hilo que me queda abajo, tironeo un poquito, se asoma el derecho y lo sanudo. Ahora vamos a la segunda costura. Llevo la bolsa de bolsillo hacia abajo, o sea, hacia el lado que debe ir, y voy a realizar las otras 3 costuras juntas. ¿Bien? Vamos con esto a la máquina. Quiero que vean acá. ¿Ven en la última puntada que hice de la costura inferior? Ahí, exactamente ahí, clavo mi aguja. Y esto es para que, para dar la sensación en la costura de que está hecho de forma tradicional, todo con una sola costura. Pero no, pillín, pillín. Acá llevo la máquina manejándola con el volante de costado despacito con la mano para no romper la aguja con el cierre. Y cuando llego a este vértice, levanto pie de máquina, giro y realizo las otras 3 costuras. ¿Ven cómo con este pie me puedo acercar perfectamente a todo el borde? Acomodo bien la bolsa. ¿Ven cómo me acerco bien, bien, bien al borde? Y ahí voy. Nuevamente llevo una puntadita más, llego a este vértice, levanto pie de máquina, giro y termino este lado. A mano despacito para no romper la aguja. Vengo sobre este lado solo 2 puntadas y listo. Y ahora, como les decía, los hilos me quedan por el derecho. Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Doy vuelta, busco el hilo del revés. Acá encuentro el hilo y lo que hago es tironeo un poquito, asoma el de arriba y los anudo juntos. Y de esta forma queda toda la boca cosida, súper prolija y nadie sabe que lo hicimos en 2 costuras. Si quieren pueden aprovechar en este momento para suscribirse al canal, subo videos de este estilo con trucos y técnicas bien puntuales y también proyectos mucho más grandes. Pueden apretar el botoncito rojo que dice suscribir y ya forman parte de esta comunidad. No se olviden de apretar la campanita porque si no, no les va a avisar YouTube cada vez que yo subo un video nuevo, así que eso es importante hacerlo. Bueno, lo que resta hacer es coser los costados de la bolsa de bolsillo porque si no se nos va a escapar todo lo que metamos y les enseño cómo se hace esto. Coloco por el derecho el bolsillo de esta manera, boca arriba, y corro hacia un costado la tela y coso por acá. Se hace de esta manera porque si no, si yo lo cosiera del lado del revés, por ejemplo, después es muy probable que me tironee del derecho. Entonces siempre de esta forma se cose. ¿Sí? Si yo lo hago así, capaz coso muy hasta arriba, después me tironea, genero defectos. De esa forma no. Entonces, por el lado del derecho, corro hacia un lado la tela y coso todo lo que me permita el costado. Siempre acuérdense de hacer un atraque, es decir, coser un poquito hacia atrás con la función de atraque y luego hacia adelante. De esta manera quedó cosido, prolijo, cómodo y muy fácil. Espero que les haya resultado simple. Cualquier duda que tienen, como siempre, me lo comentan abajo y yo con mucho gusto les voy a responder. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.